Uno de los últimos paseos que hemos hecho, que era sobre mujeres y periferia, y fue una parada pues, en el Cerro de la Mica, ¿no? Donde una persona, la que había sido madre de un heroinómano, ¿no? Que pues, nos estuvo contando un poco su experiencia allí. Os voy a leer esa parte, ¿no? Llegamos al parque de la Cuña Verde, lo que fue el Cerro de la Mica, Cerro Mica, uno de esos lugares borrados por el crecimiento de la ciudad tanto físicamente como a nivel de memoria. El Cerro de la Mica fue uno de los núcleos chabolistas que se asomaban en las colinas que se elevaban al sur del Manzanares. Con una vista privilegiada de la cornisa monumental del Madrid antiguo, el Cerro Mica era uno de esos lugares destinados a acumular y contener todo lo que la ciudad del tardofranquismo y la transición no podían admitir. Pobres y gitanos se identificaban como lo mismo en estos barrios de chabolas. Y cuando a comienzos de los 80 la heroína comenzó a inundar las calles de Madrid y fue objeto de una política policial de control, desplazamiento a la periferia y asociación estigmatizada con los colectivos ya de por sí marginados y pobres, el barrio de Chabolas añadió un tercer término de identificación, configurando el Cerro Mica como un barrio de pobres gitanos y heroína. Los barrios chabolistas de pobres gitanos y heroínas solían situarse contiguos a otros barrios pobres, pero ya formalmente construidos y habitados tanto por gitanos como por payos. Cerro Mica estaba al lado, aunque visual y simbólicamente muy separado, de Caño Roto. Esa contigüidad sin continuidad era en ocasiones transitada por los outsiders del barrio pobre no chabolista. Los jóvenes de Caño Roto y otras zonas de Carabanchel y Lucero, que rodeaban el poblado, subían al cerro a comprar heroína. El paro juvenil, consecuencia del agotamiento del modelo fordista hispánico y de la transformación del sistema productivo en la década de 1980, sumado al clima de apertura cultural y desafío a la tradición de la época, hicieron del consumo de heroína de la que poco se conocía en cuanto a sus efectos sobre la salud, el refugio de buena parte de los jóvenes de una generación, la de los hijos de los inmigrantes procedentes del campo y asentados en el cinturón obrero. El sufrimiento de estos jóvenes se tradujo en un deterioro de sus cuerpos, no tanto por la droga en sí, como por la marginalidad a la que se asoció y las enfermedades transmitidas a través de las jeringuillas. Pero también se tradujo en un deterioro enorme del cuerpo barrial, en la pérdida de la inocencia en la calle y de la confianza comunitaria. Los robos, la exaltación de navajas y las jeringuillas en el suelo hicieron de las calles de los barrios un sitio al cual mirar con recelo, del cual retirar a los niños. Los estigmas asociados a la calle y a su figura más terrorífica, el yonki, solo fueron atenuados por sus madres. En la ambivalencia de ser las que más sufrían el dolor de sus hijos y su propia violencia, pero al mismo tiempo quienes tenían que defenderles, cuidarles, intentar curarles, estas madres cargaron a sus espaldas otro peso enorme más. La droga enfrentó a todos, a vecinos contra vecinos, a instituciones y sociedad. Solo ellas, al tiempo que se enfrentaban contra la droga, contra la cárcel, tenían que coser lo que se separaba. En el parque nos juntamos con una de esas madres, miembro de la asociación Aspafades. Es ella quien nos cuenta en esa rosaleda con vistas privilegiadas lo que esconde el suelo pulverizado de recuerdos que pisamos. Su asociación fue una respuesta colectiva, la de muchas madres que se dieron cuenta que sus hijos tenían el mismo problema, para darse apoyo mutuo y para intentar cuidar a sus hijos. Nos habla de la asociación, pero también nos destapa su relato personal, recordando y señalando que el parque en el que estamos es el cementerio de todos los chicos que murieron por la droga. Su narración es un vaivén del pasado al presente, los duros recuerdos del espacio y el presente. En el barrio no queda nadie, los pocos que quedan o tienen el SIDA o están enfermos o están en las cárceles. Y nada más, que me alegro de ver esto tan bonito ahora, porque esto era una procesión de mutantes. Bueno, eso es un fragmento del testimonio de esta persona, de su experiencia y del relato que elaboramos nosotros un poco con lo que va surgiendo, ¿no? Y bueno, pues lo quería leer como ejemplo un poco de estos paseos. Pero como os decía también, uno de los resultados más importantes que hemos tenido es el seminario y mis compañeros van a pasar. Bueno, pues yo soy Sergio de Carabanchel también, y de lo que voy a hablar yo es de una cosa en la que encuadramos el diccionario, que son los saberes periféricos, ¿no? Llamamos saberes periféricos a aquellas formas de conocimiento que se generan en las periferias, tanto en su sentido geográfico, es decir, los barrios alejados del centro, como en su sentido social, ¿no? Como los espacios sociales donde vive gente con poco poder o alejados de los centros de poder, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de saber, estamos hablando de esas formas de conocimiento que se producen desde esos espacios de las afueras, ¿no? Reviste distintas formas, desde modismos, formas de hablar, palabras, es decir, el lenguaje, a significados propios que se les da en unos barrios y no en otros a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver el significado de la vivienda en un barrio como Vallecas o Carabanchel con el significado de vivienda en Las Rozas o en Majadahonda, no tiene nada que ver, ¿no? Como vivencia y como experiencia, ¿no? O también hablamos de conocimiento periférico como formas de arte y de producción cultural que se producen en los barrios, desde música, grafitis, etc., ¿no? Entonces, partiendo de que el saber siempre ha tenido una relación muy estrecha con el poder, siempre ha tenido una doble relación. Por un lado, quien quiere ejercer poder sobre un espacio, sobre la ciudad, necesita dotarse de una especie, de una suerte de saber, necesita conocer desde las preguntas que se hace ese espacio sobre el cual quiere intervenir. Eso lo hace desde una empresa a una administración pública, a una asociación de vecinos, ¿no? Cuando quiere ejercer influencia. Al revés, cuando alguien ejerce una acción de poder sobre un espacio, y cuando hablo de acción de poder no hablo solamente de los grandes poderes, sino también pueden ser los colectivos ciudadanos, está generando un saber, es decir, instaura algún tipo de saber, ¿no? Algún tipo de verdad. Lo vemos muy claramente en el caso de las escuelas, ¿no? Como lo que se cuenta en las escuelas, los contenidos escolares nunca son neutros, dependen de lo que el Estado y las administraciones en ese momento quieran transmitir a unas generaciones de jóvenes, etc. Igual pasa con los medios de comunicación, ¿no? Precisamente por esa relación entre saber y poder, pensamos, o desde Carabanchel pensamos que hace falta que desde los propios movimientos sociales, movimientos vecinales de los barrios, se genere una suerte de saber propio, autónomo, que no dependa del saber que se genera en otras instancias de poder, en los medios de comunicación, etc., ¿no? Bien, ¿por qué nos parece importante esto de los saberes periféricos? Leo un cachito de una de las definiciones, que además viene muy al pelo hoy, que es medios de comunicación. Demos las gracias a esos grandes programas como Callejeros o Equipos de Investigación por enseñarnos que ya no vale con iluminar, que es preciso deslumbrar. Nuestra enhorabuena para tantas y tantas crónicas de sucesos por hacer un periodismo que adolece de un tratamiento deshonesto, no realista y que solo produce perjuicio en la percepción de un barrio y de muchos otros. Aplausos para todos ellos por ser capaces de hablar del suceso, pero desde el punto de vista de la sangre en vez de desde el punto de vista de las claves, de los porqués. Nuestra gratitud por saber encontrar a la gente que vale la pena escuchar y rescatar sus historias de un océano de ruido. Chapó, en definitiva, por no dejar que la realidad les estropee un buen titular, ¿no? Esto, que es un cacho de cómo alguien de la periferia percibe a los medios de comunicación cuando llegan al barrio, ¿no? Y hacen una crónica sobre lo que ocurre en el barrio, tiene que ver con esa producción de conocimiento sobre lo que es su propio barrio que no se realiza desde unas voces autónomas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos parece a nosotros importante producir ese conocimiento propio? Los barrios, generalmente, las formas hegemónicas de saber, que fundamentalmente son o bien escolares académicas o bien mediáticas, o bien son invisibilizados, no existen. Por ejemplo, es curioso que en la escuela no se hable nunca del barrio a los chavales, ¿no? Y no se estudie o no se salga a conocer el propio barrio, la historia del propio barrio, del mismo modo que en los medios de comunicación buena parte o la mayor parte de los asuntos que ocurren en los barrios no son noticiables, ¿no? O bien son desvalorizados, es decir, cuando aparecen los medios de comunicación es para dar noticias sobre los problemas de los barrios, ¿no? Sucesos, inseguridad, pobreza, escasez, etc. O cuando se habla bien de los barrios es de un modo, digamos, un tanto folclorizante, ¿no? Como cogiendo anécdotas, personajes, lugares, ¿no? Descontextualizándolos, ¿no? Histórica y socialmente, para contar un relato, digamos, simpático que cumple distintas funciones, desde la cuestión espectacular, ¿no? Vemos también cómo ahora mismo determinadas marcas, ¿no? Aterrizan en los barrios, ¿no? Lo estamos viendo en Vallecas, ¿no? Y extraen
folclorizan un asunto como es el barrionalismo en Vallecas, ¿no? El orgullo de barrio, para hacer publicidad, ¿no? Hay un anuncio que creo que era Carrefour, ¿no? Que hablaba de orgullosos de, ¿no? Mediamar, ¿no? Orgullosos de estar en el barrio y tal, ¿no? Es decir, son formas de producir conocimiento sobre lo que es el barrio y de acercarse al barrio que son siempre exteriores, que siempre lo objetualizan, ¿no? Y que en cualquier caso no producen, digamos, una forma de conocimiento que genere poder colectivo, ¿no? Entonces, nosotros desde Carabanchel, ¿cómo consideramos que hacemos esto de producir, saber poner en valor saberes periféricos, ¿no? Como ha contado Javi, esto empezó desde una investigación sobre lo que estaba pasando en Carabanchel con la llegada de la crisis, ¿no? Hicimos una serie de talleres de mapeo colectivo en los cuales publicábamos sobre un mapa problemas, categorías de problemas que nos parecían relevantes y que estábamos presentes. El mapeo es muy interesante porque permite visualizar a vista de pájaro objetos, ¿no? Cosas que pasan en los barrios desde la percepción subjetiva de quienes lo viven, pero también las relaciones entre esas cosas, ¿no? Permite ver si las cosas están concentradas o no, permite ver si están dispersas, permite ver itinerarios, permite ver fronteras, ¿no? Quiebras en el territorio, ¿no? A partir de aquellos mapeos y de esa producción de conocimiento, lo que hicimos fue esos paseos que ha citado Javi, ¿no? Centrados en temáticas que habían salido y que en ese mapeo, pues desde los estigmas, la crisis, las fronteras en el barrio, etc. Y se trataba de, en el sitio, conectar lo que el conocimiento más abstracto con el conocimiento más concreto y más material, ¿no? O incluso sus olores, ¿no? Y estar allí, y a partir del estar allí, armar conversaciones donde la gente se buscaba. Traigo como anécdota, más que anécdota, una cosa que me llamaba mucho la atención es en uno de los paseos cómo vecinos que no se conocían, vecinos del Pau de Carabanchel que no se conocían entre sí, pues escuchaban hablar a otros vecinos del Pau de Carabanchel sobre el mismo parque que frecuentaban y que escuchando un relato completamente distinto al que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Sobre lo que era ese camino. Esa escucha, ¿no? De escuchar a tu vecino cómo ve el parque, eso en sí mismo ya nos parecía una forma muy potente de producir saber barrial, porque permitía sacar temas de conversación que nunca están en el cotidiano, ¿no? Hablar del propio barrio y además desde un profundo respeto, ¿no? Escuchando las distintas miradas que existen sobre el parque en función de tus propias posiciones y tu situación social, ¿no? Mapeos, paseos, esos talleres reflexivos de los que hablaba Javi sobre distintas temáticas, vivienda, comunidad, etc. Y, digamos, todo ese conocimiento que se fue produciendo ahí, tratándose de una investigación militante y no profesional, pues como no teníamos todos los medios ni todo el tiempo como para procesar y hacer un análisis, digamos, pormenorizado de todo ese material, lo que sí que decidimos es que había conceptos y cosas que habían ido saliendo tanto en los paseos como en los talleres muy potentes, conceptos clave que servían para entender hoy la periferia. Entonces lo que hicimos fue encargarle a la gente que había nombrado esas cosas, ¿no? Encargarle las definiciones y de eso está compuesto el diccionario. En el diccionario hay distintos tipos de definiciones o incluso indefiniciones, porque puede haber reflexiones, ¿no? Que no llegan a ningún punto, pero son la mirada y el punto de vista sobre la periferia de alguien concreto, ¿no? Pero sobre todo hay dos cosas importantes, ¿no? Hay muchos términos que nombran lo invisible, ¿no? Cosas de las que no se suelen hablar, por ejemplo, línea gris. Algo pasa cada pocos minutos en la vieja estación de ferrocarril, hoy convertida en centro comercial y en nudo de transportes. Si vienes de Moncloa y Argüelles, notarás que tu vagón también se ha renovado, que tus compañeros de viaje han cambiado antes de que llegues a Puerta del Ángel y Alto de Extremadura. Has sido en un abrir y cerrar de ojos, en un salir y entrar al túnel. En Príncipe Pío se han bajado unos y han subido otros. Estás en la línea gris, una línea que atraviesa el río justo en ese punto para iniciar su travesía por los barrios periféricos del sur, pero también en una línea gris, difusa, poco visible, que define los contornos de la desigualdad social en Madrid.
Y aparte de conceptos que nombran lo invisible, de lo que no se suele hablar ni en los medios de comunicación, ni en la escuela, ni en otras formas de producción de saber, conceptos que resignifican bueno, cosas que se usan, o palabras que se usan normalmente para, en otros contextos o para nombrar otras cosas, como por ejemplo chándal. Y sin embargo, es en ese espacio de las afueras de la ciudad, en esos mismos parques y calles, donde se renueva el orgullo de barrio y se redefinen modas y gestos. De nuevo, el contacto visual y auditivo con los guetos norteamericanos, aun en la distancia, popularizan el rap, el hip hop y todos los componentes de las nuevas culturas suburbanas, dando vidilla al chándal, incluso rescatando piezas del pasado, pero también a las gorras y, cómo no, a las zapatillas deportivas. Las marcas lo olfatean, lo detectan y se ponen manos a la obra. Se saca dinero de donde sea. Se hace pasta convirtiendo en espectáculo visual la degradación urbana de estas zonas y se fabrican nuevos objetos de deseo. En Londres o en Los Ángeles, cuando se producen asaltos en tiendas en medio de los rayos de 1992, 2011, cuando sea, la ropa y zapatillas deportivas son uno de los principales objetivos, además de los teléfonos móviles y los pequeños electrodomésticos. El gesto de rebeldía es fagocitado por el mercado. Hasta la próxima. Entre tanto, en el barrio, unas señoras visten habitualmente el chándal en sus paseos a buen ritmo por el parque. Los asiduos al gimnasio local, gente que va a hacer la compra, jubilados de los bancos y chavales de algún equipillo de fútbol. Todos reactualizan el chándal y ha venido para quedarse. Y mantiene una salida bastante accesible en los mercadillos de barrio. Bueno, se trata de ligar a la propia experiencia cotidiana de vivir en la periferia, ¿no? Bueno, esos conceptos, ¿no?, que parten sobre todo desde esa experiencia, ¿no?, que son experiencias. Pues yo voy a hablar un poco más del libro, ¿vale?, del Diccionario de las Periferias, y me voy a centrar sobre todo en la intención y en las definiciones, ¿no? El libro sobre todo se nutre de las definiciones de la gente, como lo ha comentado Sergio. También una pequeña introducción que hable un poco de periferias, que consideramos, pero sobre todo para nosotros lo importante o lo que vemos más útil es todas esas definiciones que al final son excusas para hablar, son excusas para dar una voz de cómo se piensa y cómo se articulan las cosas desde el barrio. Esto no quiere decir que los barrios sean ideales y desde la periferia se articulen siempre discursos críticos contra todo lo que sucede, ¿no? Los hay, pero también hay ambivalencia, ¿no?, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, el concepto este de barrionalismo, pero también hay necesidad de salir de la periferia, ¿no? Hay como esa contradicción siempre en la periferia, que es como te califican desde fuera, como tú te sientes mal, pues te sientes como que quieres ir a otro sitio que es mejor, pero a la vez necesitas ese orgullo para sentirte bien, ¿no?, en tu barrio, ¿no? Entonces, ese es un punto que se hablaba un poco de resignificar, ¿no?, por eso el barrionalismo, ¿no? Pero una de las cosas que consideramos importante del libro es que el libro narra narra la desigualdad desde puntos distintos, desde aceptando la diversidad de la gente, narra eso que hemos pensado que es la periferia, ¿no? Entonces la gente que en los paseos narra eso, también gente que hemos llamado, nosotros mismos, ¿no?, pues se va narrando toda esta situación, ¿no? Entonces hay como muchos lenguajes también cuando se narra. No es una cuestión académica que te dice cómo es, cómo se estructura, sino que hay formas de narrar que de alguna forma también están modificando y nos ayudan también a entender el barrio desde una perspectiva propia, ¿no? Entonces ahí vienen como dos conceptos, que es banco o vida de banco, y voy a decirlos. Vida de los bancos, con S. Fenómeno extendido por toda la geografía urbana, pero de especial incidencia en los barrios periféricos, de ingresos bajos, por el cual la vida de una familia pasa a depender de una entidad bancaria. Concepto mismo. Luego sigue, pero voy a seguir con vida de banco, sin S. Forma de pasar el tiempo muy extendida entre adolescentes y jóvenes de la periferia. Una leyenda urbana cuenta que uno de esos banqueros fue capaz de levantarse del banco y salir de Carabanchel, viajando incluso a extranjeros, pero como toda leyenda urbana, está sin confirmar. Desde los bancos se arregla el mundo, se aprende a buscarse la vida y se fantasea con qué hacer cuando se reúna un poco de pasta, ya que
ya sea quedarse en el barrio para siempre o escapar de la periferia hacia el centro. Insectos de barrio. Cucarachas. De Pan Bendito a la Moraleja, las cucarachas cumplen un esencial papel de igualador social entre Carabanchel y sus vecinos ricos del norte y el oeste, cohesionando la ciudad y borrando las fronteras entre periferia y metrópoli. De Pan Bendito a Las Rozas, sea dentro de nuestras casas, gran parte del año o en las calles y parques en primavera y verano. Son un elemento común a todo Madrid y alrededores. 2. La especie más común hoy en día, la bratela germánica, pequeña, fina y marronácea, pasa sin piedad de un piso a otro de las comunidades de vecinos. Los técnicos se encargan de su control. Escuchan cada día la misma explicación acerca de cómo empezó el problema. Desde que llegaron los ecuatorianos primero, la trajeron los romanos. La culpa fue de los dominicanos de abajo. Inmigración, plagas y las subsiguientes desgracias para los españoles de toda la vida conforman la narrativa de términos de invasión que explican el origen del problema para gran parte de los afectados locales. De hecho, lo normal es que sea llamada cucaracha americana, otra especie distinta que nada tiene que ver con esta, por asociación directa con los nuevos vecinos de la comunidad, en vez de llamarla alemana, su traducción correcta. Pero eso sonaría limpio, pudiente y eficaz. Algo poco intuitivo para tan molesto problema y desde luego poco útil para estigmatizar y equiparar a lo que en ciertos imaginarios colectivos, bastante propagados en nuestros barrios, está en el origen de tantas crisis económicas. Estas formas de narrar que hay en el libro también están articuladas en base, cuando se pone la definición, en base a unos conceptos, que pueden ser conceptos de espacios importantes dentro del barrio, que puede ser la cárcel de Carabanchel en su momento, que puede ser el CIE. También sobre movimientos, hablamos del ECO y el economato que hay el ECO, que es un centro social, que es un antiguo economato, de economía, hablamos también de vivienda, pero también de memoria. Y en memoria, a mí me apetece leer un concepto muy pequeño, sobre todo porque habla de memoria y victoria. Y yo creo que las victorias hay que narrarlas para que se sigan escuchando, porque si no luego se olvidan. Parque de las Cruces. Importante masa arbórea que cubre casi 50 hectáreas entre Carabanchel y el barrio de las Anillas. Se constituye en una auténtica isla natural en la ciudad, ofreciendo a los paseantes lugares de sombra, un lago, innumerables zonas deportivas, carril bici y unos atardeceres impresionantes. Como todos los parques, ofrece espacio para el esfuerzo voluntario de los corredores, para la relajación de los amantes, el paseo de las jubiladas y las acrobacias infantiles de los columpios. Su maravillosa presencia hace que muchos desconozcan que se debe a la acción batalladora de asociaciones de vecinos que a finales de los años 80 lograron su construcción en lugar de unos sembrados abandonados y las escombreras donde ya estaba en marcha un ambicioso proyecto de construcción de más pisos. Metido de lleno en la extraña ambivalencia carabanchelera, se ubica en el perímetro del sanatorio Doctor Esquerdo y miraba cara a cara la antigua prisión y ahora el tenebroso CIE. Carece de los objetos que le dan nombre, de las cruces. Bueno, también hablamos sobre todo del tema de fronteras y estigmas, cuando se habla de la cárcel. Los estigmas es algo que de alguna forma condenan a las periferias a tener que defenderse frente a ellos, ¿no? Que se les nombra desde fuera, y también hablamos de la gente que vive en ese barrio. Entonces, hay de todo tipo de definiciones dentro del libro, pero hay una que nos gusta bastante y que habla sobre todo del colectivo Boca de Calle, que hemos hablado hace un rato, ellos con los que sacaban la definición, que es tragicomedia. Nos gusta más o menos acabar con este término porque creemos que refleja muy bien lo que es parte de la periferia. Nos gustaría también indicar, antes de acabar, que pese a ser diverso, lo que narramos y que lo narramos en colectivo no están todas las voces del barrio. Hay voces que no hemos conseguido poner en el diccionario. Somos gente muy parecida, de alguna manera, en nivel de estudios, en formas de vida. Entonces, eso también nos gusta reflejar, o sea, que la diversidad que hay es la que hemos llegado a conseguir.
pero no es la que podría llegar a conseguirse, o otras cosas. Entonces me gustaría también que la gente pudiera mandar las definiciones que quiera al colectivo, también a Carabancheleando, y poder tener esas definiciones, acercarnos a esa gente. Y la definición es tragicomedia. La vida en algunos barrios no es igual que la vida en otros. Nuestros compañeros de Zulo Studios, un colectivo de raperos del barrio de Caño Roto, lo saben bien. Y por eso la definen como una tragicomedia. La tragicomedia de la vida es que a veces pasan cosas que dices, madre mía, pero a la vez sonríes. Los barrios están teñidos siempre de esa conjunción tragicómica. El día a día se convierte en una tragedia que se teje a base de paro, de no tener para comprar el pan, de colas en la parroquia, del atrapamiento en un presente que no devuelve esperanzas de nada, y la comedia. ¿Cómo nos lo tomamos? Algunos barrios funcionan como un imán que atrae problemas y más problemas, que se enlazan y van tejiendo una vida llena de dificultades. Estos barrios están llenos, están lejos, cuesta llegar hasta ellos y también cuesta salir. El coste de la vida te atrapa dentro. La igualdad es un chiste que enciende la rabia. Pero muchas personas que habitan en ellos se convierten en auténticos superhéroes de barrio que con pequeñas dosis de ayuda mutua, solidaridad, alianzas, ingenio y resistencias son capaces de conjurar la tragedia y esbozar una sonrisa hecha de dignidad y de fuerza. Es quizá esta ambivalencia la que mejor define a los barrios periféricos. Son lugares de cierre, de obstáculos y dureza, pero también son los espacios donde, como dijo el poeta, crece lo que nos salva. Espacios de posibilidad donde suceden otras cosas, capaces de desafiar todo aquello que nos duele. Y por Carabancheleando concluimos y pasamos. Vale, entonces me toca a mí, ¿no? Pues yo voy a enlazar con lo que habéis hecho en los medios de comunicación, porque es una herramienta más, ¿no? Que es el tema que nos trae aquí, son herramientas, y sobre todo porque es lo primero que me ha soltado la periodista cuando he llegado. Me ha dicho, joder, qué definición de medios de comunicación, debe ser lo único que ha leído del libro, pero me la habéis dejado, pero me dejaba hablar. Yo me ponía a hablar, en teoría, me había resumido bien las cosas, ¿no? Este programa tenéis 1 minuto y medio, o no sé qué, para hablar, y cuando ya he empezado a hablar yo de qué queríamos, y había dejado de contestar a las preguntas de ella, que era qué habíamos observado en el barrio, qué habíamos notado cuando se había desmontado la cañada, es decir, eran preguntas, la mayoría, bueno, supongo que si sale algo de ese minuto y medio, no creo que salgan sus preguntas, pero sí saldrán mis contestaciones, que no iban precisamente por donde yo quería ir. Luego ha dicho el resumen que es que Óscar, que es el que lleva lo de la Federación de Prensa, nos tiene que dar un cursillo para saber hablar en los medios. Claro, en 1 minuto y medio es muy complicado, porque además no tenemos unas herramientas. Y sobre todo porque, aunque es verdad que nosotros podemos querer hablar, lo que nosotros podamos querer decir no tiene por qué encajar con lo que ellos quieren sacar, que eso siempre es así. Pero yo pensaba que cuando me ha preguntado qué queríamos para el barrio, y es que ha sido muy curioso, porque he empezado a hablar de que queríamos más educadores, que antes había más educadores, de la anécdota que me contasteis el otro día en la asociación, que pasaron 2 chicas de no sé qué de las viviendas, como lo que sustituye ahora al IBIMA, que se llama, no me acuerdo, Agencia de la Vivienda Social. Casualmente nunca han aparecido por allí los educadores de la Agencia de la Vivienda Social, y el otro día aparecieron. Porque claro, parte de los problemas vienen porque todo eso lo he dicho también, parte de los problemas vienen porque cuando se hizo el IBIMA, cuando se asignaron las casas y se dieron un montón de condiciones que se tenían que dar para socializar a las personas, esa parte luego se olvidaron de ella. Es decir, la parte de vamos a educar a esta gente que viene de Chaboy a la nueva realidad de vivir en pisos. Yo recuerdo, porque el Cerro Mica, que hablabais aquí, se desmontó estando yo ya en el barrio y estando en la asociación. Y entonces resulta que se nos contaron cosas y que iba a haber educadores y que iba a haber procesos de seguimiento y que iba a haber muy pocas familias que se estructuraban, porque se supone que se iba a socializar. Claro, para socializar a alguien tienes que socializarlo en un entorno aceptable. Si todo el entorno está deteriorado, evidentemente es muy difícil que saquen un referente positivo. Pues yo había empezado a hablar de que hacían falta educadores y demás, y dice, llevan ya 9 minutos, ya se ha acabado. Ya no puede ser, porque solo tenemos 1 minuto y medio. Digo, bueno, vale. Y ahí, de repente, se acaba el recogido y se han ido. Joder, vale, ni siquiera
Yo además pensaba que al principio estábamos hablando un poco, porque ya me pasó otra vez, de... Primero hacíamos una toma, luego se rehacía otra, eso fue peor todavía, pero bueno, después de hacer 50.000 tomas, no salió lo que yo decía, pero sí salió, digamos, debajo la firma para que quedara como refuerzo del programa. Eso me pasó con Telemadrid también, casualmente, con un periodista que luego ha ascendido mucho dentro de Telemadrid, no sé por qué habrá sido, pero en aquel entonces yo me sentí muy utilizado, y esta vez, como todavía no lo he visto, pues no sé cuánto me habré sentido de utilizado. Pero independientemente de eso, yo creo, y por eso al final he hablado con ellos, aunque yo no tenía previsto hablar hoy con ellos, yo les dije pensando que jamás, de lo jamás se vendrían a Lazo. Y claro, de hecho no han venido a Lazo, pero como sabían que yo venía, me han esperado y es un poco... Y luego te planteé un tema de, nosotros estamos aquí, no somos como equipo de investigación que va a hacer unas tomas, va a hacer un programa de 1 hora, más puede haber más profundidad, pero no va a volver a salir en años. A nosotros cuéntanos algo, que nosotros este programa lo tenemos todos los días, es decir, que saldrá y podrá volver a salir y podremos volver a venir y demás, como diciendo, ostras, me voy a dejar escapar una herramienta que en las asociaciones al principio siempre hemos estado detrás de los medios de comunicación, ¿verdad? Y luego no nos hacen caso, casi nunca, pero bueno, siempre se ha intentado, entonces sí, vamos a llevarlo bien, ya que quiere una entrevista, contaremos algo de lo que me preguntaba, pues claro, hemos ido contestando, pero por más que he tratado de reconducir las cosas, me he sentido como que no he reconducido las cosas y un poco como que tampoco he contestado las cosas, es decir, que ya veremos lo que pone. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que sí que es una herramienta, igual que es una herramienta, yo cuando hablabais de mapeando, cuando hablabais de conocernos, cuando hablabais del eco, cuando hablabais del 15M, yo de todas esas cosas, me acuerdo porque yo no sé si estuve desde los primeros días de mapeando, de los primeros paseos y demás. Y ya el simple hecho de ir conociendo eso, yo por ejemplo ahora he retomado mucho un librito que me pasasteis en su día, creo que era para quedarme, que era el de zonas de riesgos, no me acuerdo exactamente cómo se titulaba ahora, pero yo me acuerdo que he leído algunos artículos para cómo enfrentarnos dentro de la asociación al tema este que nos viene ahora, de lo que nos han montado o que van a hablar de que esto es un pedazo barrio de riesgo, ¿no? Entonces yo me acordaba, creo que se llama en clave de riesgo. Pues entonces yo estaba leyendo allí cosas de las desigualdades, es decir, cosas que nosotros sabemos y que son así, pero que a veces se nos va un poco la pinza y cuando hablamos con los medios o cuando queremos explicar las cosas no nos acordamos de dónde vienen los problemas, que vienen de la desigualdad, que vienen de falta de educación, que vienen que es más fácil colocar policías de vez en cuando o más vistoso, hacer una redada, cerrar los pisos y cosas así, que hacer cosas que tengan más continuidad y demás. Yo me acuerdo hace unos años también, aquí te acordarás, porque empezaron los mediadores, empezaron a la vez, ¿verdad? Y de hecho compartimos durante un tiempo los mediadores. Yo lo hablaba con Darío el otro día en la asociación, porque tú estabas, me parece, y hablábamos, ¿verdad? Que dije yo, sí, lo que tienen que hacer es, tiene que haber tantos educadores sociales como profesores en las aulas. Tú no puedes tener a un niño 5 horas en el colegio y luego mandarle a convivir con sus padres o a convivir en las calles de un barrio muy estropeado o muy deteriorado, otras 5, 6, 7 horas que va a estar por allí a su libre albedrío. Evidentemente el peso que tiene el colegio, por muy bien que lo hayan hecho los profesores del colegio, es complicado. Entonces eso también, pues reclamar educadores, reclamar, y sobre todo con los libros estos, pues vienes con los útiles, los llamáis útiles, ¿no? Pues son una herramienta fundamental. Yo decía, pues mira, leyendo estos libritos, pues tienes una herramienta, tienes algún argumento más, te das cuenta que no solo pasa en Caño Roto, que estas cosas son más generales, que pasan en muchos sitios. Pues yo a pesar de esas herramientas y pensar que me había preparado un poco cómo me iba a enfrentar a los medios de comunicación que no esperaba hoy, que los esperaba otro día, pues al final me he encontrado con que, joder, te sorprende. Y eso que dices, y eso que yo me había preparado, tenía un poco vistas las herramientas. Y es muy difícil, es decir, que necesitamos otra herramienta de cómo enfrentarte dentro de un, no sé si llamarlo activista o un poco preocupado por los problemas del barrio, cómo enfrentarte a los medios de comunicación que vienen no a utilizarte, porque en el fondo yo creo ellos venden lo que venden y venden noticias y depende mucho de las líneas editoriales, de los programas y de las cosas. A mí me daba más miedo el programa de, ¿cómo se llama el programa de la sexta? Equipo de investigación. Yo a mí desde el punto de vista cuando hablaba con ellos me daba más miedo por los telemadridistas que son, ¿no? Me daba mucho más miedo y resulta que al final me daba más miedo el de Telemadrid, que es otro, que es mucho más neutro, ¿no? Digamos, y que yo pensaba, después de haber hablado con ella por teléfono, que la cosa se iba a poder enfocar de otra manera un poco más. De hecho,
de verdad que yo no pensaba que vinieran aquí. Y dije, bueno, si vienen aquí, pues le podemos enseñar otra realidad del barrio, ¿no? Como el barrio se pone manos a la obra, bueno, el barrio más amplio, el barrio Carabanchel, no solo Caño Roto, se pone manos a la obra, se investiga o se, no sé cómo se dice, se autoconoce o se autoevalúa y mira cómo es, qué cosas se han hecho mal en el pasado, qué cosas se han hecho bien, qué pedirle a las autoridades, ¿no? Ella no me hacía más que decirme cuando pedía cosas de esas, no, política no. Joder, si no he dicho nada de política, solo he dicho que queríamos más educadores, o que se hicieron unas campañas de limpieza, o que se abandonaron las campañas de limpieza de jeringuillas y por eso aparecieron jeringuillas hace un año y medio, y eso era política. Pues entonces, no sé. Pero quiero decir que es que al final te encuentras una... Sin embargo, si yo hubiera hablado, si era 1 minuto y medio, y hubiera sido capaz de centrarme en 1 minuto y medio solo de decir lo que yo quería, pues a lo mejor había resultado mejor, porque yo hubiera podido sacar ese 1 minuto y medio, pero es muy complicado. Hace falta una herramienta de eso también. Nosotros el local le mantuvimos cuando quedamos unos poquitos, hace a lo mejor 20 años o por ahí, mantuvimos el local con la idea de que simplemente el espacio donde poder reunirte, donde poder hacer cosas, era una herramienta potentísima. Era el 80% de una asociación de vecinos. Es verdad que no es tanto el local, porque Lucero es una buena muestra de que el local no lo es todo, porque Lucero tiene muy poco local y mucha fuerza. Bueno, pues parece, ¿eh? No está mal, ¿verdad? No solo es, pero el local también es importante, tener un punto de encuentro. Un punto, por ejemplo, donde aparecisteis vosotros un día. Un punto donde los chavales del Zulo se refugiaron otro día. Bueno, aunque ahí fue un poco de toma y daca, porque con los primeros mediadores, es decir, con los primeros trabajadores sociales que empezaron a venir en grandes, pensando en la educación y no en los servicios sociales como los entendemos todos, de tomar nota, a ti te hace falta esto, y luego te lo doy hasta donde lleguen los poquísimos recursos que dedican las instituciones a hacer esa caridad, solidaridad, como lo queramos llamar, pues llegaron los primeros educadores sociales, llegaron cuando nosotros en la asociación estábamos casi peor. Entonces, como seguíamos relacionándonos y seguíamos teniendo la red de asociaciones, pues Javier, yo me acuerdo que Javier nos decía, Poveda nos decía, vamos a ver si conseguimos que pase un mediador por allí, federaros otra vez, y que ahora van a venir los planes de barrio. Y los planes de barrio, de donde vinisteis vosotros, pues también nos dieron fuertecilla. A la asociación le fueron creando y al final es una red. Yo no sabría decir si es una referencia en Caño Roto, porque luego preguntas a la gente y tampoco sabe tanto la gente. Yo espero que la gente tampoco llegue a la tele y se entere de quién está hablando ahí. Pero quiero decir que aún así, para algunas cosas de lo social y para algunas cosas que se hacen, pues sí puede ser una referencia. Porque una referencia, yo creo, o un punto de encuentro también es una herramienta. No solo el conocimiento es una herramienta fundamental, no solo el conocimiento de cómo investigarnos o cómo investigar o cómo poder argumentar a alguien en las reuniones, necesito estas cosas, necesito otras. No sé, ¿qué más decir? Bueno, ¿listo? Sí, vale. Importante para ti. Sí, ahora se plantearía la pregunta de qué hacer, ¿no? Si tenemos unas herramientas conceptuales y yo diría que volvieseis a pasar, si queréis, si queréis hablar de lo que han dicho los otros, si os han dado alguna otra nueva idea que queráis decir. Es esto, preguntar, ¿no? O sea, sí, pero que podéis vosotros y luego los que estamos aquí escuchando. ¿Vale? ¿Queréis intervenir primero el público? Llamemos. ¿Quieres intervenir? Venga. Voy a sembrar un poco de discordia. O sea, creo que con lo que no es el libro, porque es muy reciente, sí que os seguía con redes y tal, y estaba viendo un poco el trabajo que hacéis. Una pregunta. Por un lado, es verdad que con las definiciones que dais se intenta visibilizar lo positivo, ¿no?, de los barrios, pero por ejemplo, cuando hablabais del paseo por el parque, hablabais de gente que había luchado contra la droga,
como una referencia a los vecinos, pero vecinos que han luchado, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir o qué herramientas cuando no hablamos de los vecinos cuando hablamos de los vecinos pero de los que no están organizados, es decir, de esa gente que no ha luchado contra la droga o que la ha padecido y que la estigmatiza también en los barrios, o por ejemplo cuando hablabais de los raperos, ¿no? El rap, no todo el mundo en los barrios escucha rap, ojalá. La gente mayoritariamente escucha la música que vemos por la televisión, en plan reggaetón, quiero decir, otra cultura popular que no es ni reivindicativa, ni crítica, no, o sea, quiero decir que yo voy por el parque de San Cristóbal de los Ángeles en Villaverde y mayoritariamente lo que veo no es gente rapera ni politizada ni que va a luchar contra la droga, sino esa gente que no solamente se estigmatiza, que no sé qué es causa y efecto, pero entiendo que precisamente el medio de comunicación nos anima a estigmatizar, pero en los barrios se estigmatiza. Entonces, no sé muy bien cómo construir, a ver si lo consigo explicar. O sea, ¿qué herramientas utilizamos a la hora de generar conocimientos? Por un lado, sin terminar de idealizar lo que es el barrio, porque a veces yo como asociación de vecinos también tiendo a idealizar mi barrio y tiendo a pensar que los vecinos son lo que yo quiero que sean los vecinos, lo que yo entiendo y quiero que sean mis vecinos, ¿no? O sea, ¿cómo luchamos con ese saber, que yo creo que no todo el saber de barrio es un saber crítico y popular en el sentido que lo estabais describiendo? Y luego, por otro lado, por ejemplo, esto tiene unas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, se genera en Villaverde el Experimenta Villaverde. Y entonces desde el ayuntamiento dicen, como los vecinos son gente que tiene un saber popular y tiene unas herramientas que si les damos un poder van a generar un barrio súper guay. O sea, lo que les falta es como capacidad para hacer, ¿no? Y entonces generamos metodologías participativas para que la gente haga. Y de repente, a lo mejor, en ese proceso del Experimenta Villaverde, la gente no quiere hacer. Primero porque dicen, por ejemplo, yo quiero que este túnel, que es una mierda de túnel, que lleva 20 años sin que nadie lo pinte, ha habido un incendio, han quemado coches y hay mierda, quiero que alguien lo limpie y lo pinte. Pero no quiero ser yo ni el que lo limpie ni el que lo pinte, porque no sé pintar y porque no tengo por qué hacer yo ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer procesos participativos sin pensar eso, que el vecino es una persona capaz? O sea, quiero decir, capaz en el sentido ya no de que yo quiera decir que la gente no sea capaz de hacerlo, sino, por ejemplo, yo he hablado de una zona en la que la gente es mayor. Entonces, cuando hablamos de pintar ese puente, esa gente ni quiere, ni sabe, y quiere que venga una persona que sepa pintar bien para que le deje bonito el puente. Entonces, por ejemplo, en ese proceso, yo creo que, igual estoy hablando demasiado de mi barrio también, pero en ese proceso, el Ayuntamiento de Madrid le dio botes de grafiti a la gente que pasaba. Y entonces había una gente que era la que hacía la reivindicación, que era mayor y no querían pintar porque ellos no saben pintar. Y gente que pasaba por allí y que lo que pintó fue penes. O sea, que serían chavales del parque que le dieron un bote, un spray. Y entonces se pusieron a pintar a lo loco para hacer el gamba. Entonces, quiero decir, ¿cómo hacemos herramientas participativas que no partan de una idealización del vecino ni del espacio del barrio y a la vez poner en valor precisamente... Y ya, no sé si es una pregunta, última cuestión. Yo creo que lo que has dicho de los medios de comunicación también es vital, porque desde la Federación igual se plantea, es como, ¿cómo denuncio que hay ocupaciones mafiosas en los barrios y que hay viviendas vacías de fondos buitre que están ocupándose, revendiéndose y que además se hace negocio? ¿Cómo lo denuncio cuando los únicos medios de comunicación que ve la gente son los medios de comunicación de masas? Sin que eso suponga una estigmatización. No utilizo el medio de comunicación, no lo digo, y entonces nunca sale a la escena pública. O ¿cómo lo hacemos? Porque a veces, no sé, o sea, yo también me lo planteo, por ejemplo en San Cristóbal la gente decidió no intervenir en el medio de comunicación con ese tema, porque cada vez que hablaban de ese tema decían, es que el barrio sale muy perjudicado. Pero ¿y cómo lo haces? Porque también tienes que denunciarlo, es decir, no puedes esconder y decir nada, como no lo dicen, hago un boletín en un periódico de barrio y lo cuento yo. O sea, quiero decir, no tiene el impacto que tiene un medio de comunicación. En esa disputa, ¿qué hacemos? No lo sé, ¿eh?
Son cosas que me planteo a día de hoy como activista. Más que... y ya. Yo creo que yo no te puedo dar ninguna respuesta, desde luego, y creo que nosotros en Carabanchel no tenemos una respuesta. También detectamos esa misma ausencia, ¿no? Y esa misma dificultad. Como carabancheleando y como activistas o gente relativamente movilizada. Sí, es una de esas ausencias que comentaba al principio, o sea, al final de su intervención. O sea, en este diccionario no están reflejadas todas las voces que hay en una periférica, ni siquiera de Carabanchel, desde luego. Y sí que identificamos ausencias claras y evidentes, ¿vale? La voz migrante, la voz de gente marginalizada, gitanos y demás, que son claramente ausencias aquí. Y otra de ellas sería la de esas personas no movilizadas. Lo nuestro es un intento de abrir un poco el discurso. Y somos conscientes de que es parcial, incompleto, pero bueno, también creemos que tiene un valor en cuanto a que sí que valoriza ciertos discursos silenciados y ocultos, ¿no? Que no son completos, cierto, y que molaría que lo fueran, sí, desde luego. Nosotros al menos no tenemos esas herramientas, y que es precisamente un reto de nuestro trabajo a partir de ahora. Y bueno, también lo ha sido a la hora de hacer pero que no lo hemos conseguido solventar, mucho menos. Pero desde luego es muy certera la crítica, vamos, o sea, la compartimos. Pero también depende del contexto, ¿no? O sea, hay sitios donde hay dependiendo del nivel. Primero, hay una jerarquía de participación. O sea, hay gente que participa en fiestas y no participa en